¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Línea de Gol, al programa ya número 5, en el cual pues, como ustedes bien saben, estamos platicando de lo que más nos gusta, de este deporte que más nos apasiona, que es el fútbol. Y hoy tenemos tres temas pues interesantes, tres temas en los que vamos a expresar nuestro punto de vista y que bueno, también los vamos a invitar a que participen ustedes ahí en la caja de comentarios. Y bueno, para ello tengo el gusto de que me acompañen una vez más nuestros amigos Nazario Tamayo. Nazario, ¿cómo estás? Yair, buenas tardes, David y gente que nos ve en YouTube. Buenas tardes, buenas tardes. Y también, bueno, pues David Pérez. David, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros, y saludos a toda la gente que nos ve. Buenas tardes. Pues sean bienvenidos a este programa número 5 de Línea de Gol y sin más preámbulos, comenzamos. Uno de los temas que estuvimos platicando entre estos tres chifladitos del fútbol, que nos gusta platicar de todo un poco, eh, es precisamente dar nuestro tema, nuestro punto de vista, y uno de ellos fue eh, el tema justo de el once ideal en lo que es la historia de la Liga Mexicana. Si recuerdan programas pasados, estuvimos platicando justo de los 121 años de la Liga Mexicana. Y bueno, debido a eso surgió el tema de por qué no dar cada uno de nosotros su punto de vista en cuanto al once ideal histórico de jugadores de la Liga Mexicana. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Qué les parece? Empezamos contigo, David. Danos ahí cuál fue tu once histórico de acuerdo a lo que tú consideras, a tu opinión, obviamente. Sí, Jair, claro. Yo consideré mi once histórico en base a los jugadores que yo he visto jugar activamente en la Liga Mexicana. Y pues mi once alineación sería 4-3-3, que empezaríamos en la portería con Guillermo Ochoa, que yo creo que es el portero más grande del fútbol mexicano de las últimas décadas. En la defensa sí tuve como dificultades para armarlo, pero pues yo lo puse a Paul Aguilar de lateral. Yo creo que Paul Aguilar durante muchos años fue de los laterales más rentables del fútbol mexicano, multicampeón, campeón con Pachuca, después saltó al América, donde también tuvo una buena época. Rafa Márquez, pues Rafa Márquez de calidad, creo, indiscutible, no se le puede cuestionar nada a Rafa Márquez. Juninho, esa época dorada con Tigres, creo que fue importantísimo para que Tigres diera el salto ya para considerarse un poco más grande en la historia del fútbol mexicano. Y yo pondría a Layún, porque creo que Layún en su época con el América, 2013, 2015, por ahí, creo que fue del lateral más rentable. En el medio campo, pues yo pondría a Guido Pizarro, que también de la época dorada de Tigres todavía sigue siendo un baluarte en el medio campo. Pondría a Irving Lozano, y Irving Lozano en su época con Pachuca, pues se notó que era un diferente. Pondría a Rubén Sambuesa, también un jugadorazo de calidad destacable. Y arriba sí creo que me pasé con el trabuco que hice. Saturnino Cardoso, Chucho Benítez, que en paz descanse, y Guiñac. Ahí nada más para que vean el tridente espectacular que sería ese equipo. Y claro, pues pondría de director técnico al Tuca, que pues yo creo que el Tuca siempre va a quedar en la historia del fútbol mexicano como un, un técnico de los más ganadores. Y aparte, pues con esa garra que les imprime a todos sus equipos, con esa pasión que dirige los partidos, creo que sería el Tuca, y de auxiliar sería eh, el Piojo. El Piojo, y en la banca, pues te podría nombrar mil jugadores. Creo que por ahí también entraría arriba Cabañas. Cabañas también en su época fue un jugadorazo. Pero pues ese sería mi once, Jair. Excelente, excelente. Digo, la realidad es que yo lo que puedo ver, de acuerdo al once que estás manejando, mucho.
jugador con pasado americanista, ¿no? Estamos hablando Ochoa, Layún, Aguilar, Sambuesa, que hay que colocarlo en esa parte, a pesar de que llegó a Pumas, Tecos, también estuvo por ahí, eh, tuvo pasado americanista, y obviamente Chucho Benítez, y también el tema de Tigres, ¿no? Que aporta a tu once ideal tres jugadores, con Juninho, Pizarro y Guiñac, es decir, prácticamente la base de tu equipo es entre americanistas y Tigres, ¿no? ¿Qué piensas al respecto, Nazario, del once de nuestro amigo David? Bueno, once a mí me gusta como para un once del siglo XXI, sería un trabuco, totalmente. Sobre todo porque Gignac y Cardoso deben ser de los mejores delanteros extranjeros que hayan venido alguna vez a México. Creo que nosotros le vamos a platicar algún día a las siguientes generaciones de Gignac y Cardoso. A mí a Cardoso no me tocó ya verlo en plenitud porque él ya era un viejito, viejito para jugar fútbol cuando yo ya empezaba a ver fútbol, pero que sin duda es de los mejores extranjeros que han venido a México. A mí mi once me gustaría que quedara así. Bueno, no me gustó tanto. En la portería, como estaba en un fuerte dilema entre si poner a Miguel Marín o, o a Jorge Campos para que no se pelee ninguno de los dos, esa portería debería quedarse con Antonio Carvajal. Antonio Carvajal, que pues como todos sabemos fue el primer 5 copas a nivel mundial, que fue considerado el mejor portero de toda la CONCACAF en el siglo XX. Por cierto, murió hace poco, sabemos que murió hace poco y era ya de los últimos, por no decir o asegurar en este momento que era pues el último futbolista que pasó por las canchas mexicanas en los años 40. Tendríamos que revisar ahí si aún quedara algún sobreviviente de la época. Pues multicampeón con León. Para mí es él y Jorge Campos deben disputarse el puesto del mejor portero mexicano de la historia. En la defensa, a la lateral izquierda, Jamaicón Villegas, José Villegas, que junto con Sabás Ponce son los dos futbolistas con más ligas ganadas, se llevaron 8 cetros liguistas, todos con las Chivas, formaron parte del campeonísimo. Además, Jamaicón Villegas, que también jugó campeonatos del mundo con la selección. 3 campeonatos del mundo, 58, 62 y 66. Y pues parte del campeonísimo de las Chivas que arrasó el fútbol nacional en los años 60. En la central, Rafa Márquez Álvarez, que aparte de que todos sabemos que es el segundo futbolista, el segundo mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, que tenía liderazgo, que tenía una gran clase, que era muy técnico, que además es un ídolo. Habrá muchos que podrán decir que cometió sus errores en la selección y lo que sea, pero de que es un baluarte de la selección y del fútbol nacional, sí, sí lo es. Y surgido del Atlas, por cierto. El Atlas y además bicampeón con León. Acompañaron en la central, a mí me gustaría poner a Claudio Suárez, al emperador de los Pumas, de las Chivas, de los Tigres. Sobre todo lo asociamos más con los Pumas, ¿no? Porque pues ahí empieza, ahí es donde se da a conocer y todo. Cerró al final su carrera en la MLS. Campeón con la selección de la Copa Confederaciones 99, que no sé, ya a consideración de cada quien, habrá quien le guste esa selección, ¿no? Para ser la mejor selección mexicana mayor de toda la historia, pero ya será cuestión de gustos, ¿no? En la otra lateral, en la derecha, me fue también difícil dirimir quién. Para quitarme de broncas, puse a un histórico del Cruz Azul, a Nacho Flores. Ignacio Flores Ocaranza, que jugó toda su carrera en el Cruz Azul, desde 1971 hasta 1989. 18 años en el Cruz Azul. Y por muchos años fue el futbolista con más partidos jugados en la historia del Cruz Azul, hasta que recientemente le superó Cata Domínguez, ¿no? Multicampeón en los 70s, seleccionado nacional, incluso jugó el Campeonato Mundial 78 con la selección mexicana. De aquella selección mexicana que decepcionó, que bueno, hace poco salió otra vez a la luz aquel negro recuerdo de la selección 78 con la que fracasó en el Mundial pasado de Qatar. Bueno, el medio campo, Carlos Reynoso, el maestro, que debe ser el mejor mediocampista en la historia de la América. Y posiblemente, no posiblemente, debe ser el mejor mediocampista extranjero que haya venido a México, chileno. Carlos Reynoso llegó en 1970 a la América,
hasta el 79 jugó y en 1979-80 se retira con los Coyotes Neza. Debió ser es parte del que debió ser el segundo gran plantel en la historia del América, el de los 70s. El primero fue el de los años 20, tal vez, 70s, el mejor el de los 80s. Pero el maestro Reynoso, aunque yo no lo vi jugar, pues se sabe que tenía una calidad exquisita, una gran técnica, que era un líder en la cancha, que tenía la clase más grande del fútbol mexicano en ese entonces. Alex Aguinaga debe ser el otro mediocampista que debe estar en ese 11. El ecuatoriano, lo recordamos con el Necaxa que apantalló al fútbol nacional en los años 90. La segunda mejor generación en la historia del Necaxa. Alex Aguinaga jugó 493 partidos en México. La gran mayoría con el Necaxa, creo fueron los últimos 17 o 16 partidos fueron con Cruz Azul allá por 2003. Es su último equipo en el fútbol mexicano. Después ya lo vimos en los banquillos, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que por ahí a principios de la década pasada, si no estoy equivocado, estuvo dirigiendo a los extintos Gladiadores de San Luis. Los dirigió muy poco, pero creo que por ahí estuvo Alex Aguinaga en el banquillo de San Luis. Y por otro lado, Benjamín Galindo, un futbolista ambidiestro que le pegaba exquisito al balón, que surgió del Santos de Mexicalcingo, de aquí de Guadalajara, un equipo llanero. Benjamín Galindo, pues, ¿qué podemos decir? A él no es un futbolista que asociamos con un solo club, porque pues sabemos de antemano que jugó para muchos equipos, ¿no? Para los Jaibos de Tampico, para el Tampico Madero, las Chivas, el Cruz Azul, el Santos Laguna. Y pues, vaya, triunfó con dos de los grandes, que son Cruz Azul y Chivas, triunfó. Y con el Santos Laguna también. De hecho, por ahí, no sé también qué opinen. A mí me parece que debió al menos ir como reservista al Mundial de 1986. La verdad es que Benjamín era, era cosa de otro nivel. Y por ahí, pues, por desgracia, por el tema de los cachirules, pues se perdió el Mundial del 90. Una generación dorada en 1990 se perdió con el escándalo de los cachirules. Yo creo que entre ellos estaba Benjamín Galindo y Hugo Sánchez, que estaba en plenitud. Hugo Sánchez, por cierto, debe estar en la delantera. Por demás está decir todo su palmarés, ¿no? Sabemos perfectamente que triunfó en España, que surgió de los Pumas. Pumas, que para mí debe ser la mejor cantera en la historia del fútbol mexicano, porque, como podemos ver en este 11, los grandes futbolistas de la historia del fútbol mexicano surgieron de los Pumas. Pese a que para mi gusto, por ejemplo, Pumas no es un equipo que pueda ser considerado grande, más allá de pues, los títulos, etcétera, etcétera. Pero de que para mí tienen la mejor cantera de la historia, pues eso que ni qué. Hugo Sánchez, ¿qué otros futbolistas? Manuel Negrete, Luis Flores. Bueno, los Pumas de los 80s y finales de los 70s, pues otra cosa, ¿no? Entonces Hugo Sánchez debe estar sí o sí en esa delante. Como centro delantero, Caviño, Evanibaldo Castro, brasileño, para no variar de los Pumas. Caviño estuvo en Pumas, estuvo en Atlante y es dueño de varios récords. Por ejemplo, el futbolista con más títulos de goleo consecutivos en México, pues es Caviño, que con 7. El que más los logró fue Caviño, 8 veces ganó el campeonato de goleador. Es el único junto con Hugo Sánchez que siendo compañeros del mismo equipo ganaron el cetro de goleo en la temporada 78-79. En esa temporada 78-79, por cierto, que los Pumas se quedaron al margen del campeonato contra el Cruz Azul de Nacho Treyes. Y por otra parte, yo sé que me van a fusilar, me van a matar, me van a decir de todo, porque quité a José Cardoso. Él no estaría en ese 11. En su lugar me gustaría poner a Isidro Lángara. Sí, Isidro Lángara dejó las canchas hace casi 80 años. Hace 75 años él dejó de ser futbolista profesional. Falleció hace más de 30 años don Isidro Lángara, pero él, para los que no lo vimos y para los que no lo vieron, pues han de saber que pues Isidro Lángara era un futbolista top a nivel mundial. No era un futbolista top a nivel de liga, era un futbolista top a nivel mundial. Triunfó en España, triunfó en Argentina, triunfó en México, tenía que hacerlo. Él llegó a finales de los años 30
cuando la selección vasca, que venía huyendo de la guerra civil en España, viene a embarcarse a México y se transforma en el Club Deportivo Euskadi y participan en la Liga Mayor. En ese Euskadi pues estaba Pablito Barcos, estaba Isidro Lángara, vino Ángel Subieta, bueno, en fin, una generación pues dorada que vino a pantallar también a los hinchas mexicanos de aquel tiempo. Isidro Lángara tiene el récord de mejor promedio goleador. Es de los pocos futbolistas que han logrado cerrar su carrera con más de un gol en promedio por partido. Él junto con Roberto Abalay tienen el récord de más goles en un solo campeonato de liga, con 40, en la temporada 44-45 es. Y 45-46, perdón, en 44-45 anotó 38 goles y ¿qué creen? No fue campeón de goles. Ese título por 2 pequeños golecitos se lo arrebató Roberto Abalay, un futbolista argentino que había venido a las Asturias, cuando pues yo creo el partido de mejor calidad en todo el fútbol mexicano y por eso tan atractivo pues era el Asturias contra Real España. Además, Isidro Lángara es el único futbolista en la historia de la liga en anotar 7 goles en un solo partido. En mayo de 1946 le anotó 7 goles al Marte, en una goleada que el Real España le pegó a los marcianos por 9-2. Entonces, pues con eso podemos argumentar de sobra que Isidro Lángara sí o sí tiene que estar en ese 11. En sacrificio de alguien, pues de Pepe Cardoso, ¿no? Y el entrenador, pues ¿quién más? Nacho Treyes. Nacho Treyes, máximo ganador de la liga con 7 títulos, igual que Tuca Ferretti. Por años dueño del récord de más partidos dirigidos, por años dueño del récord de más partidos, de más partidos ganados. El entrenador, como lo decíamos en la edición anterior, con más partidos en la historia de la selección. En su momento, el entrenador con más victorias en la selección, hasta que Bora Milutinovic le destronó de esa estadística, ¿no? Entonces, pues Nacho Treyes es fundador de una escuela gigante de entrenadores, porque pues grandes hombres de los banquillos, pues estuvieron en su momento al mando de Nacho Treyes cuando él era entrenador de fútbol. Aparte las valiosas anécdotas, ¿no? Que yo creo que quedaría muy bien como entrenador de este 11 ideal. Ahí, por ejemplo, hablando de ahora que en la semana Nahuel hizo esta payasada, vamos a decirle así, o genialidad, o payasada y genialidad, de sacarse una serpentina de la boca. Nacho Treyes era un señor muy, muy experimentado, era muy bueno como entrenador, pero era muy mañoso. Entonces él se valía de esas pequeñas lagunas que había en el reglamento de que si no dice que no se puede, pues, entonces es legal. En una ocasión jugaba así un Puebla contra América en 1973, era febrero, marzo por ahí del 73. Entonces el árbitro, un peruano, Arturo Yamazaki, expulsa a Nacho Treyes. Para los que no le vieron, pues Arturo Yamazaki Maldonado era un árbitro de fútbol peruano de ascendencia japonesa, pero que arbitraba en México y representaba a México en los torneos internacionales. Yamazaki lo expulsa y Don Nacho se emberrincha, se niega a salir de la cancha, se la pasa jugando con los balones, vaya a ver la cámara de un fotógrafo y total que se niega a abandonar el campo. Entonces Arturo Yamazaki se acerca, ¿sabe qué, Nacho? O se va usted o me voy yo. Y pues Arturo Yamazaki no le quedó más de que irse y terminar el partido. Más adelante se repitió el partido que ganaba Puebla 3-2 y en el siguiente partido que se repitió volvió a ganar Puebla 3-2. Es de que... Y como es, hay muchas anécdotas, entonces el banquillo, aparte de ser del hombre más exitoso entre los entrenadores mexicanos, sería del más divertido, ¿no? Y a la banca me gustaría poner por porteros a Miguel Marín, Jorge Campos, a Arturo Vázquez Ayala y ellos eran porteros, Arturo Vázquez Ayala y Javier Sánchez Galindo, Guillermo Sepúlveda como defensas, como mediocampistas Alberto García Aspe, como delanteros Pepe Cardoso, Jared Borghetti, Carlos Hermosillo. Ese sería mi 11 con todo y entrenador y banca, y como auxiliar técnico Ricardo El Tuca Ferretti, que también me gustaría que estuviera como mediocampista en la banca, ¿no? Porque tenía un golpeo de balón y un carácter que bueno. Ese sería mi 11 ideal. Gracias, Nazario. Gracias. Un serial bastante
bastante interesante. No sé tú qué piensas, David. No, claro que sí, bastante interesante el once de mi compañero Nazario. Yo creo que no hemos hablado de alguien que yo creo que fácilmente pudiera estar también ahí en cualquier once, ¿eh? Y estoy hablando del Divo de Tepito, Cuauhtémoc Blanco, ¿eh? Fácilmente yo creo que también podría estar ahí por calidad. Creo que de los tres mexicanos, de los tres mejores mexicanos de toda la historia, yo creo que también podría estar por ahí en algún once. Sí, ven. Voy a decir mi once y para complacer al buen David, en mi once está el Divo de Tepito, precisamente, ¿no? Bueno, este once es el que yo hice fue con un esquema táctico 4-4-2, el clásico, y buscando el tema ahí de darle prioridad a los mexicanos, ¿no? Yo soy un fiel creyente de que entre menos extranjeros haya en el fútbol mexicano, más productividad, más producción, perdón, de jugadores puede, puede tener, ¿no? Es decir, para mí sería ideal que hubiera 8 jugadores mexicanos en la cancha y 3 extranjeros. Y sobre eso me basé para hacer mi once. Y bueno, en la portería yo no fue complicado la portería porque yo también estaba entre Carvajal y Jorge Campos, pero me decanté por el acapulqueño Jorge Campos en la portería. En la defensa, lateral derecho, Nacho Flores. En la lateral izquierda, Carlos Salcido, aquel jugador surgido en Guadalajara, justamente, que tuvo un paso excepcional allá en Europa, sobre todo en Holanda con el PSV, y que en selección nacional siempre rindió a muy buen nivel. Y el tiempo que estuvo aquí en Guadalajara, pues estuvo, y en Tigres incluso, pero sus mejores años siendo justo con las Chivas, y de hecho fue el último jugador que levantó el título para Chivas, justo de la mano de Matías Almeida, ¿no? Como capitán en este caso, ¿no? Eh, en la defensa central, pues creo que también no hay duda, Rafa Márquez y Claudio Suárez. Para mí son dos jugadores que me hubiera gustado verlos más jugando juntos, incluso en selección nacional, por la calidad que tenían ambos, ¿no? El liderazgo de Claudio, eh, igual, bueno, Márquez también era líder, pero sus salidas, sus trazos largos para darle salida al equipo en el que estuviera Barcelona, selección nacional, incluso el Atlas cuando empezó, pues era fenomenal. Medio campo, 4. Como medio de contención, Cristóbal Ortega, un referente, ídolo, ícono americanista. Recordemos que Cristóbal Ortega empezó jugando, de hecho, como extremo. Y posteriormente, si no mal recuerdo, es justo Carlos Reynoso el que lo acomoda ahí para jugar en medio campo y fue un baluarte pues, en las águilas del América de los 80, ¿no? Ganando títulos tanto nacionales como internacionales y dándole ese equilibrio justo al equipo americanista. Medio campo también se complementa con justo, bueno, Alex Aguinaga, Carlos Reynoso, ya nos habló de sobra nuestro amigo Nazario, algunas historias de ellos, pero bueno, para mí, Carlos Reynoso es el mejor jugador chileno que ha pisado canchas mexicanas, obviamente en la América, y del otro lado, Aguinaga es el mejor jugador ecuatoriano que ha venido a la Liga Mexicana. Es complicado decir quién es el mejor extranjero que ha venido, eh, pero tendríamos que definir varias particularidades para, para ver quién es el mejor, ¿no? Entonces prefiero decir por nacionalidad, mejor jugador chileno que ha venido aquí a México y el mejor ecuatoriano. Y como creativo, entre medio campo y delantero justo, Cuauhtémoc Blanco. Me parece que de sobra está decir que es, junto con Reynoso, jugador histórico de América y de la selección nacional, que también obviamente es de esos pocos jugadores que se ponen la camiseta de la selección y dan todo, se transforma, ¿no?
y rendía tanto en la selección como con la camiseta amarilla del América, ¿no? Y bueno, desafortunadamente tuvo un paso fugaz por la Liga Española, me parece que le faltó tiempo y obviamente el tema de la lesión en aquel partido de eliminatorias contra Trinidad y Tobago aquí en el Estadio Azteca 2001, pues eh, definitivamente en el 2000, perdón, definitivamente le paró en seco ese nivel ascendente que traía en España, ¿no? Recordamos el gol que le anotó justo con Valladolid al Real Madrid en el Santiago Bernabéu de tiro libre, ¿no? Y adelante, pues de igual manera, dos delanteros que hicieron época, también ya Nazario nos dio una reseña de ellos dos. Hugo Sánchez y Caviño, ¿no? Hugo Sánchez, el mejor jugador mexicano que ha dado en la historia del fútbol mexicano, y Caviño, pues simplemente el máximo goleador en la historia de la Liga Mexicana. No hay más, ¿no? Y como director técnico, igual, Ignacio Treyes. Eh, Podría decir, se quedaron fuera Cardoso, Hermosillo, Sague, Jared Borgetti, por comentar algunos jugadores delanteros, ¿no? De mediocampistas, Alberto García, Benjamín Galindo, Tuca Ferretti, de defensas, pues de igual manera, creo que podríamos mencionar muchísimos, y de igual manera como porteros, ¿no? La Tota Carvajal, Marín, Pablo Larios, en fin, pero creo este es el once que a mi parecer es el mejor. ¿Qué te pareció, David? No, muy interesante tu once. Y claro, creo que hablar de jugadores tan buenos, de tanta calidad que ha tenido la Liga MX, la Liga Mexicana, nos pasaríamos aquí 3 días hablando duro y tupido de todos, pero pues ya es cuestión de gustos, cada quien arma su once, pero de que ha habido muchísimos buenos jugadores en la Liga Mexicana, eso no tiene duda. Nazario, ¿qué tal? ¿Cómo lo viste? Creo que coincidimos, yo creo un 80% del equipo coincidimos tú y yo, pero ¿qué te pareció? Más del 20%, David, porque los dos colocamos a la misma central, los dos mismos delanteros, de parte del medio campo también. Un gran once, un gran once. Es como lo dijo David, no es cuestión de gustos. Por ejemplo, David y yo pusimos un 4-3-3, en tu caso 4-4-2, pero yo creo que es que de sobra tiene que estar el máximo goleador y el mejor futbolista. Los dos mejores defensas centrales de todos los tiempos también. La portería debe ser, yo creo, la posición más discutida porque en el fútbol mexicano jamás se ha sufrido por porteros, ¿no? Ni extranjeros ni nacionales, menos nacionales. Pero sí, esa disputa entre Carvajal, Campos y Superman Marín, pues sí, sí, da mucho de qué hablar. Gran once, gran once. La verdad es que sí, esto se define por gustos, ¿no? Podrán estar de acuerdo algunos, otros en total desacuerdo, pero en fin, esto es gustos, ¿no? Entonces, pues amigos, igual los invitamos a que pues, nos dejen ahí sus comentarios, qué opinan, cuál podría ser su once, tanto aquí como en las distintas redes sociales en las que manejamos para que pues puedan emitir su comentario. Al siguiente tema, apenas el 1 de agosto anunció el retiro de las canchas uno de los mejores porteros de la selección italiana a nivel Europa, y me atrevo a decir que a nivel mundial y de la historia, ¿no? Gianluigi Buffon, un histórico, repito, de la Juventus, donde pasó la mayor parte de su carrera y que, bueno, deja un legado impresionante, ¿no? De títulos, partidos y con la selección italiana. ¿Qué te deja, cuál es el legado que deja Buffon, Nazario, para el fútbol, no solo italiano, sino a nivel mundial? Enorme, enorme. Incluso sabemos de sobra que muchos porteros hoy y los que faltan, su ídolo y su ejemplo a seguir, pues fue Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon
triunfó a donde quiera que fue, en Francia, en su país natal Italia, 5 veces mundialista, campeón del mundo. Él fue tal vez parte de esa selección o de ese grupo de futbolistas italianos que fueron la última gran generación que legó el fútbol italiano al balompié mundial y que pasó después a una de las épocas de más penumbra en la historia del fútbol italiano, ¿no? Esa que pues decepcionó en los últimos mundiales, que incluso se quedó fuera del mundial pasado y bueno, Gianluigi Buffon, aparte de ser ágil, aparte de ser carismático, aparte de ser un acróbata, aparte de ser valiente, deja un legado enorme, ¿no? Porque a mí, algo que en su momento me llamó la atención es que decían que no era un buen atacador de penales, pero realmente sí era un buen atacador de penales. A lo mejor no se notaba en los momentos más importantes o más que fueran momentos clave, pero igual era un gran atacador de penales, ¿no? Como sabemos, comienza su carrera en el Parma, juega 5 años, se va a la Juventus a principios del siglo, y ahí juega el fútbol al máximo nivel, juega en la selección italiana al máximo nivel, campeón de Europa, campeón mundial. En fin, Gianluigi Buffon debe ser, para mi gusto, él y Iker Casillas, para mi gusto, son los mejores porteros, perdón, del presente siglo XXI. Y de igual forma, para mi gusto, son 2 de los 10 mejores porteros de toda la historia, ¿no? Entonces, Gianluigi Buffon deja sin duda un legado enorme para el fútbol a nivel mundial. Y sobre todo, a mí lo que me queda de Buffon es esa fidelidad hacia un club, ¿no? Recordemos el tema de corrupción en el calcio justo antes del Mundial del 2006, en el que pues, se desciende a la Juventus y él, Gianluigi Buffon, junto con Del Piero, otro histórico de la selección italiana, Nedved, igual un histórico de la Juve, Trezeguet y Camoranesi, si no mal recuerdo, son los únicos jugadores que se quedan con el equipo de la vieja señora en la Serie B. Y bueno, obviamente con esa calidad de jugadores, pues al siguiente torneo a la siguiente temporada están de nuevo en Serie A, ¿no? Yo me quedo con eso y justo la fidelidad, más allá del jugador, el hombre, el compromiso que tuvo hacia una institución como la Juve. ¿Tú qué opinas al respecto, David? Sí, claro, para mi gusto, junto con Casillas, de los 2 mejores porteros del mundo, de los mejores, como bien lo dices, cuando descendieron de todo este tema del Calciópolis, él fue uno de los pocos que descendió con el equipo para la siguiente temporada volver a ascender. A mí algo que ahora sí que admiro mucho de Buffon es que hace no tanto tiempo, en el 2015 y 2016, las últimas finales de Champions que disputó la Juventus, él seguía siendo el portero titular ya con 30 y tantos años, ya era un veterano y seguía siendo súper rentable. Aquella final que alcanza la Juventus en el 2016 eran la mejor defensa de Europa, con Chiellini, Bonucci, pero él seguía siendo el portero titular, seguía con reflejos y pues qué decir de su trayectoria. 9 Serie A, una Serie B, entre su palmarés, yo creo lo más importante que fue campeón del mundo, ganó un mundial con Italia. Creo que basta decir todos los méritos individuales que también ganó, muchísimos reconocimientos. Yo creo que un portero de calidad, no, nada cuestionable, de los mejores, y siempre va a pasar a la historia, para mi gusto, con Casillas. Ahí son los 2 mejores porteros de la historia. Y justo lo que decía, ¿no? Campeón del mundo, creo que es a nivel selección el máximo logro que tiene con Italia. Bueno, no creo, es el máximo logro que tuvo con la escuadra azzurra.
Y con el retiro de Buffon pues se va el último jugador en activo, campeón en aquel mundial en Alemania, ¿no? Y otro dado que se ha manejado mucho en redes sociales, comentando que Buffon jugó en cinco Copas del Mundo. Es algo erróneo. Sí, Buffon jugó en cuatro Copas del Mundo, que fue 2002, 2006, 2014, 2010 y 2014. Y estuvo convocado para la de Francia 98, pero no jugó. Es el mismo caso que se ha manejado con Ochoa, que ha estado en cinco mundiales. Sí, ha estado en cinco mundiales, pero no ha jugado en los cinco mundiales, ¿no? Que eso es algo que se ha manejado en muchos medios y redes sociales, ¿no? Entran según en ese selecto grupo, y para mí en ese selecto grupo nada más está Carvajal, Guardado, Márquez, Mateus, y Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? Creo que son los que realmente han jugado en cinco Copas del Mundo, que por lo menos han disputado un minuto en cinco Copas del Mundo, ¿no? Como llegamos al fin de este programa muy interesante, en el cual pues cada uno de nosotros dimos nuestro punto de vista en cuanto a lo de los once ideales y el retiro de un grande como Gianluigi Buffon. Bueno, pues vamos a dar nuestras redes sociales en la cual nos puedan encontrar, nos puedan seguir. También ahí se sube mucha información, tanto pues justo del programa y de algunos otros temas del fútbol. David, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Claro que sí, en TikTok, @Ángel David Pérez 82. Y en Facebook como Ángel David Pérez. Ahí estamos por cualquier cosa. Síganos, denle mucho amor al programa y saludos a toda la gente que nos ve. Gracias, David. Nazario. Bien, en Twitter, @pelotasteca16, Facebook, @pelotasteca22. Es Pelota Azteca la página. Aquí a nosotros en Línea de Gol nos pueden buscar en Facebook, justo así, Línea de Gol, en Twitter, @Línea de Gol 2020, y en lo que es TikTok, @Línea de Gol _2020. Pues bueno, Nazario, David, les agradezco mucho que pues hayamos podido regresar a este quinto programa, ya son cinco. Pues como bien dijo David, ayúdenos, apóyenos con su suscripción, suscríbanse, un like, y de igual manera los invitamos a que nos escriban sus comentarios en la caja, qué otros temas quieren que podamos platicar. Se vienen cosas muy interesantes, espérenlas, y bueno, nos vemos en el próximo programa. Que tengan una excelente semana.